Bueno, Enrique Osorio es el consejero de Educación y Juventud, porque algún joven queda, algún niño y tal, en la Comunidad de Madrid. Y vamos a hablar con él, Enrique, bienvenido, de varios asuntos, porque realmente estamos ante una ofensiva contra la libertad de un gobierno ultraizquierdista. Tenemos un gobierno de extrema izquierda como no lo ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, en los países ocupados por el Ejército Rojo, que si no tampoco, que es que parece que no tienen nada que hacer, sí tienen que hacer. Tienen que cargarse todo lo que signifique libertad, valores tradicionales, propiedad, derecho, ley, etcétera. Y la Comunidad de Madrid, a lo largo de los años, 20, 25 años, pues ha pasado de ser la quinta a la primera de España, siempre basada en valores de defensa de la libertad individual, defensa de la propiedad, defensa de la ley y de la autonomía de la sociedad para tomar sus decisiones. Es decir, que no las tome el Estado por ti. Y hay dos áreas, que son la educación y la sanidad, donde mejor ha funcionado este dejar respirar a la sociedad en Madrid. Hay quien dice que esta historia del PIN parental le viene muy bien al PSOE porque le permite pelearse con Vox y entonces se quedan las administraciones, especialmente a las que quieren destruir, que antes era solo Madrid, ahora es Madrid y Andalucía. También. En Galicia, como hay elecciones, pues ya veremos. Pero estas dos, sobre todo Andalucía, con que no contaban, y Madrid, que es la bicha desde tiempos de Esperanza Aguirre, que quieren acabar como sea con este sistema de enseñanza. Yo recordaba, creo que es sobre el 90-95% de las familias pueden elegir colegio y por tanto qué tipo de colegio llevan a sus hijos. Y en la sanidad es el 100%. Bien, Enrique, ¿qué es exactamente esta historia del PIN parental? Que además ni es PIN ni es parental, que ya empezamos por eso. Cuéntenos qué sucede, qué acuerdo había en Madrid, si ese acuerdo corre peligro, porque recuerdo que era 20 de agosto cuando por fin Rocío Monasterio accedió a que el PP gobernara con Ciudadanos, pero de acuerdo con ellos. Y una de las cosas que se pactaron fue precisamente que los padres supieran que se enseñaba, no en las asignaturas, que esas son oficiales, sino las actividades extracurriculares. Eso es, bueno, lo primero, no puedo estar más de acuerdo contigo en el relato que has hecho de lo que ha hecho el Partido Popular en Madrid durante estos últimos 20 años en materia de libertad, de defensa de las libertades. Eso ha generado una situación económica envidiable y no puedo estar más de acuerdo. PIN parental. Nosotros, cuando se inicia la legislatura, Vox pidió que hubiera un PIN parental en un documento que se suscribió, pero no se suscribió. ¿Por qué le llaman PIN parental? Bueno, es porque en las televisiones o en los sistemas electrónicos puede haber un código, que yo ponga un código que evite que mis hijos pongan un determinado canal. Yo creo que es ese. Esa es la etimología. Pero eso no tiene mucho que ver con las actividades extracurriculares. Bueno, es llevar un símil al mundo. Claro, pero es que es un disparate, porque metes lo que es un control de los padres sobre los hijos a lo que es un control sobre las actividades escolares de los niños, que es otra cuestión. Así es. Es que parece que les vayan a poner un pin en el cerebro para llevarlos a misa. Sí, ellos en el documento inicial que nos propusieron eran muy duros en ese sentido, era casi una especie de pin. Pero hubo sentido común y lo que les explicamos es que en Madrid llega gobernando el Partido Popular 20 años y es que no se da. Yo la semana pasada, como ha estallado todo este tema, pedí a las direcciones de área territorial de la Consejería de Educación, que son las 5 zonas, que son los que están en contacto con los padres, con los colegios, con los ayuntamientos, oye, decidme, ¿qué quejas? ¿Hay denuncias porque se haya dado una charla de zoofilia, que es lo que va diciendo Rocío Monasterio? Me imaginaba que no, porque a mí me llegan muchas quejas también de muchas cosas, como es lógico, y nunca me ha llegado nada. Pero pregunté, trasladádmelas. Bueno, denuncias por escrito, 0. Quejas por escrito, 1 de una familia de Pedrezuela por una charla sobre convivencia. Quejas informales a través de Twitter, 2. En Birribas, Macia Madrid, por una charla sobre violencia de género. Y eso es de 1.244.000 alumnos, 53.000 docentes, 1.270 centros educativos. La situación es esa. Denuncias, 0.
En Madrid no existe adoctrinamiento. Yo creo que los profesores madrileños, cuando se levantan todas las mañanas, lo que van es a educar a los niños, no van a adoctrinarles. Yo confío sinceramente en los docentes madrileños. Hago visitas a los centros y de verdad lo que más me impresiona estos meses es ver el interés que tienen en su labor y así como la espontaneidad de los niños. Por tanto, en Madrid no hay el problema. Y el acuerdo al que llegamos es reforzar lo que ya se ha hecho durante todo este tiempo, que es que los padres en el Consejo Escolar del centro a principio de curso autorizan todas las actividades y entre ellas las actividades extracurriculares, las actividades complementarias. Y eso ha generado, y bueno, también por supuesto la actitud del gobierno que es de no adoctrinar lo más mínimo. Y también, la del gobierno de Madrid, por supuesto. hay que aclararlo, porque la de Celaá, Montero y las trillizas cacofónicas es justo lo contrario. Y también por entrar en un tema que viene al caso del PIN parental. En Madrid ha habido unas leyes LGTBI que han sido muy controvertidas y que yo reconozco que su texto es muy malo desde un punto de vista de norma. Pero al final esa norma lo que quiere sí es bueno, lo que quiere es que los chicos LGTBI se les trate en igualdad, que es un derecho constitucional que tienen y que no se les acose. Luego la literatura de la ley es horrorosa. Sí. El gobierno del Partido Popular hizo un desarrollo reglamentario de esa ley absolutamente razonable. Bueno, y si llegaban a un acuerdo, y llegaron a un acuerdo, que es de sentido común. Bien es verdad que como sucede en Castilla y León, al final los maestros son los que deciden. Claro. Es decir, si un maestro es un buen maestro, y bueno, Madrid tiene ahora una gran renta per cápita, Castilla y León es una zona con 4 grandes ciudades ricas, prósperas, pero el resto es, como en Galicia, una población muy envejecida y sin embargo tiene los mejores maestros de Europa. Es decir, que hay una tradición de exigencia que siempre han tenido los maestros. Y cuando quiso meter comisiones obreras a la acorazada analfabeta en Madrid, fue cuando Lucía Figas hizo los exámenes de acceso y se descubrió que había sustitutos que querían hacerse fijos que decían que el Miño, el Guadalquivir, el Ebro y el Guadiana pasaban por Madrid. Cada uno decía un río. O sea, el pobre Manzanares no es que ya sea aprendiz de río, es que no era aprendiz de nada, es que no existía. Y naturalmente no pasaron y no son maestros fijos. Pero siempre ha habido esa presión, tanto en la sanidad como en la educación, por parte de la izquierda, a través de los sindicatos, las batas blancas, las batas verdes y tal, de presión a la Comunidad de Madrid, que es como el malo de esta película. Y lo que a mí me parece peligroso es que en un momento en que tenemos un gobierno de extrema izquierda, liberticida y golpista, la derecha se ponga a pelearse por algo que, al menos en Madrid, no es un problema. El adoctrinamiento es un problema en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en el País Vasco, en Navarra. Ahí sí es un problema. Pero realmente en Madrid hay cosas, cuando ves a la jefa del Instituto de la Mujer, a la Bea y a la Boti, sí, pues estas mujeres no están bien de la cabeza. Y si instruyen a las que tienen que enseñar, enseñarán disparates. Pero si los padres, según nos ha contado usted, tienen acceso y capacidad de veto de esas personas, pues no debería haber un problema, salvo que haya algún interés político en el asunto, ¿no? El Consejo Escolar aprobaba las actividades de cada centro, donde se incluyen las actividades complementarias, extracurriculares, etcétera. Y lo que hicimos en el acuerdo con Vox es reforzar eso. Es decir, que antes del inicio del periodo de matriculación, todos los colegios informen perfectamente a los padres de las actividades que van a llevar a cabo, de tal manera que si el padre no quiere llevar al colegio a su hijo al colegio, pues no lo lleva. Y como la cifra es 93,7% de los padres, el colegio que ponen en la instancia en primer lugar es el colegio que finalmente llevan sus hijos, pues ya está. O sea, los padres aquí en Madrid tienen libertad de elegir, como ya has dicho, el tipo de educación y el centro. Por tanto, si no le gustan las actividades complementarias que se desarrollan en ese centro, pues muy fácil, lo llevas a otro centro. Yo creo que esa es una solución adecuada que Vox aceptó, que Ciudadanos aceptó, los pactos hay que cumplirlos, lo aceptaron en agosto, el curso, la matriculación empieza en marzo, por tanto ese es el criterio que vamos a aplicar en marzo. Vamos a ver, preguntas. Sí, ayer, es que yo estoy básicamente de acuerdo con lo que acabo de oír, pero ayer circuló por Twitter, yo lo vi,
un vídeo en el que se ve a María Teresa Fernández de la Vega, lo ha visto usted, ¿verdad? María Teresa Fernández de la Vega. De la Vega Bogue. De la Vega Bogue, en un colegio, ante alumnas, en clase. Lo vimos en su día, hace unos cuantos años. Bueno, bien, sí. Está muy joven ella. Sí, pero la cuestión es que está ahí. Es una preoperación. Hay dos caminos. Uno es el camino del futuro, del hombre que piensa en las mujeres, en la gente y tal y cual, que es Zapatero, y otro es el camino del pasado, que tal y cual, que es Rajoy. A ver, yo no sé si esto es una cosa totalmente excepcional o hay más casos de estos, pero en cualquier caso me parece intolerable. Me da igual que hubiera sido de otro partido, pero es de este. O sea, me parece intolerable que a un colegio pueda ir un político a dar una charla extracurricular. ¿Eso ocurre en Madrid? ¿Van políticos? Me horrorizó también al ver el vídeo, pero por eso precisamente pregunté a todos los centros, oye, trasladarme todas las quejas que hay. De ese 1.200.000 me han trasladado ninguna denuncia. Pero a lo mejor van políticos y no hay quejas. No, van políticos de distintos partidos. Es que a mí me parece mal que vayan políticos a un colegio. Estoy de acuerdo. Un colegio es una cosa y un mitin es otra. O sea, pero es más grave que el otro día, y además presumía, la nueva, no sé cuál es la directora, si es Bea o Boti, Boti presume de haber seducido a una alumna de 17 años y haber huido a Barcelona, y además dice la Kabuki, dice que los niños son de los padres, cuando estamos viendo que niños de acogida en Palma de Mallorca, en la isla de Mallorca o en Valencia, pues tiene al marido de Mónica Oltra abusando de una menor, y en el caso de Mallorca, docenas de menores que están en redes de prostitución cuando deberían estar protegidas por el Estado. Es decir, no me presuma usted de proteger a los niños, porque el niño que usted protege lo echa a perder. Por cierto, no es un problema solo España, pero en España es especialmente grave. Pero bueno, no quiero yo acaparar protagonismo, que para eso está Irene Montero. Yo tengo menos confianza en los profesores, en algunos sí, en algunos tengo muchísima, en otros no tanto, que el consejero. Yo creo que aquí no deberíamos confundirnos. Una cuestión está en la táctica, el tema del PIN, que va a hacer mucho ruido, y otra es la estrategia. Y que la estrategia de la izquierda es controlar la educación, siempre ha sido su objetivo principal y número uno. A Madrid se le va a atacar por la concertada, yo estoy convencido que va a haber un ataque en la nueva ley a la concertada, se va a atacar por la ley educativa y también por la libertad de elección de centro. Yo en el tema de las actividades extracurriculares, ahí yo quería hacer dos comentarios y que van con dos preguntas. La primera es sobre... El problema es que yo veo la ley del embudo un poco con el ejemplo que plantea Isabel, es decir... nos ponemos, durante este fin de semana, todo el mundo estupendo, bueno, no, es que esas curriculares tampoco hay quejas. Bueno, claro, me gustaría preguntarme si un padre al que no le gusta va a llamar a la consejería o simplemente dice esto es inaceptable en su casa y se enfada y ya está. Y en segundo lugar, cuáles son esas actividades y cuáles son los títulos que se están planteando. Porque claro, hace unos años se planteó hacer una actividad completamente neutra sobre temas de inversión, de ahorro, para que los niños aprendiesen, y en Podemos montaron en cólera. Yo no sé si podría montar era tremendo porque era cómo ahorrar. Sí, antiguamente se enseñaba también en casa y tal, pero los niños de la llave, que ven poco a los padres, porque trabajan los dos, y el niño llega con la llave de la casa colgada aquí y tal, pues le enseñan a ahorrar. Es importantísimo que los niños sepan que nada es gratis en la vida. Vas a hacer capitalistas. Bueno, montaron un pollo esta gentuza. Pero ahora, vamos. Por ejemplo, con los temas de memoria histórica, yo no sé si se podría plantear que en un colegio de Madrid o en todos los institutos, por ejemplo, en tercero o cuarto de la ESO, hubiese una semana al año dedicada al comunismo, a los crímenes del comunismo y a lo que ocurrió en el Gulag. Probablemente eso no se podría plantear porque los propios ministros del gobierno de España, que son miembros del Partido Comunista, montarían en cólera y dirían que eso es ideologizar. Eso, o sea, enseñarle al niño lo que es el Gulag no forma parte de la transmisión de valores democráticos. Por eso digo lo de la historia de ETA, que nos pilla muy cerca. La ley del embudo para las actividades extraescolares también. Y luego la segunda parte, que es lo que tiene que ver con los contenidos curriculares, porque ahí es donde van a centrarnos. Es verdad que nos vamos a despistar con el PIN parental, pero vamos a centrarnos con lo que se está estudiando. Yo lo decía el sábado en la tertulia de Luis del Pino. Yo he tenido hace unos meses en mis manos un libro de segundo de primaria para niños de 7 años, ciencias sociales o conocimiento del medio, no sé qué, cómo se llame.
haz un círculo en las cosas que sean buenas para el medio ambiente y tacha las cosas que sean malas para el medio ambiente. El niño de 7 años tenía que tachar una fábrica y un coche. Me preocupa mucho más esa bazofia que se está dando en un libro de la Comunidad de Madrid, niños de 7 años se le está diciendo que un coche y que una fábrica son malas. Me preocupa muchísimo más eso que lo que se está dando en las actividades extracurriculares o como las querramos llamar. Bueno, vamos a ver, contestando a Isabel y también contesto un poco a Domingo. Las actividades se aprueban a principio de curso por parte del Consejo Escolar, donde están los padres. La decisión de incluirlas es de los profesores y de los equipos directivos de los centros, en los que, insisto, como en todas las profesiones, puede haber gente que lo haga mal, pero insisto que yo sí confío totalmente en los docentes y en los equipos directivos. Vamos a desconfiar. Bien, sí, vamos a desconfiar porque de la mentalidad liberal es desconfiar del ser humano en general y del que manda en particular. Y aparte porque los libros son terribles. Es verdad que muchos son de toda España, pero algunos son... ¿Se planifican todas las actividades? O sea, luego ya una vez que está planificado eso, ya no se puede hacer absolutamente nada fuera de eso que está planificado. La programación esta que se comunica al principio era genérica. Por eso no estoy de acuerdo con Vox. Lo que hacemos es concretarla para que los padres sean conscientes. Y luego la inspección educativa podría comprobar esa charla y además cuando es una charla que se presta por personal ajeno al centro, un docente tiene que estar. Voy por el caso de Teresa Fernández de la Vega. Por tanto, hay muchos controles porque hay que desconfiar, ¿no? Se pueda resolver. Lo que decía Domingo, yo creo que sí, por supuesto que la estrategia de la izquierda es incidir en la educación, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo creo es que no lo van a intentar a través de estas charlas y lo van a intentar a través de la ley educativa, donde van a hacer exactamente todo lo que tú has estado diciendo. Pero no nos despistemos en este tema de las charlas, porque no hay charlas de zoofilia en la Comunidad de Madrid, porque estoy de acuerdo en que a lo mejor algún padre no se queja de algo que no le gusta, pero si hubiera charlas de zoofilia, como va diciendo continuamente Rocío Monasterio, como argumento, habría miles de críticas, habría miles de quejas y yo las recibiría, estoy seguro. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no nos equivoquemos, no perdamos el tiempo en las charlas. El problema está en la LOMLOE, en la ley que quiere aprobar CELA, donde va a ir contra la concertada, donde va a intentar que sea mediocre la educación. A ellos no les gusta la excelencia, a ellos no les gusta la calidad, no les interesa que las personas tengan un espíritu crítico, no les interesa eso a la izquierda y menos a la izquierda radical. Por tanto, estoy de acuerdo. ¿Qué va a pasar, por cierto, con estos centros que en Madrid más funcionan muy bien para alumnos que tienen necesidades especiales? Sí. Algunos por problemas físicos o intelectuales y otros porque son superdotados, como se decía antaño, porque lo son, pero que en cambio pueden ser infradotados para manejarse en una situación de superioridad intelectual hasta el punto de que se da el caso de alumnos brillantísimos que acaban suspendiendo el curso porque el segundo mes ya se han aburrido y se convierte además en un problema en las aulas. También quieren cargarse esos centros de excelencia. Isabel Díaz Ayuso tiene las ideas muy claras de todo, pero en esta materia muy especialmente. Y por eso nuestra idea es que a cada alumno hay que darle la educación que necesita según sus capacidades. Y si hay un alumno extraordinariamente brillante, pues está en el Instituto San Mateo, donde aquellos alumnos que tienen más de unas determinadas calificaciones pueden ir ahí. Y también tenemos 13 aulas de excelencias por distintos centros de la región. Pero lo mismo sucede... ¿Y eso corre peligro en una nueva ley educativa? Porque en el acuerdo del gobierno social comunista hablan continuamente de la segregación por las capacidades y por muchos motivos. Y yo me temo que ahí la segregación por las capacidades se están refiriendo a eso. Y también lo dicen expresamente el otro tema que has comentado, que también Isabel, lo lleva como bandera y tiene toda la razón. Quieren suprimir los colegios de educación especial. Y eso es un auténtico despropósito, porque cualquier padre querría que su hijo fuera a un colegio ordinario. Pero los padres que quieren que sus hijos vayan a colegios de educación especial es porque saben que van a sufrir en un colegio ordinario y que, lejos de ser una educación inclusiva, va a ser lo contrario, le vamos a expulsar de la sociedad. Esos chicos con esas capacidades están muy bien en los
colegios de educación especial, y la izquierda también quiere eliminarlos, que es algo absurdo. Nosotros, de verdad, lo que queremos es cada alumno en función de sus capacidades. Tengan las que tengan, nosotros estamos totalmente a favor de la diversidad y de respetar la diversidad. A lo mejor al final volveremos a la segregación por dinero, que es lo que van a conseguir. Hombre, es que el que tenga dinero se pueda pagar su colegio, tal, igual, y el que no se tenga que aguantar. El PIN parental es exactamente lo mismo. Los padres que quieren llevar a un colegio determinado pagando, como es normal. Privado, yo sé a qué colegio, yo sé lo que le van a enseñar a mi hijo. Eso es al elemental. final volveremos a eso. Pero la pelea yo creo que sí que es verdad. El tema del PIN parental, que no pasó nada en Andalucía, que no pasó nada en Madrid, ahora ya como lo llaman veto parental, no nos olvidemos, ahora se trata de, y solo hay que ver los medios de comunicación oficiales, es decir, todos, orgánicos, veto parental, los padres, el país, televisión, el diario golpista de la mañana pagado por el IBEX 35. Es que los padres son inquisidores y además persiguen a sus propios hijos con ensañamiento y no quieren que aprendan, sino que lo que quieren es llevarlos a no sé qué burricie general. A misa. ¿Y por qué ha estallado en Murcia? ¿Por qué está ahí el tema en Murcia? ¿Por qué de pronto ahora toda la obsesión de este país que está ocurriendo con algo que hace un año nadie sabía ni pasaba nada, ni había debate? Ahí también no ha pecado un poco de pipiolo el PP, me da la sensación, e incluso Ciudadanos también, porque ahí tiene la consejería, en un asunto que se veía venir y que dices, oye, que aquí de lo que se trata es de que no se hable de Dolores Delgado, entre otras cosas, o de la ley Celaá, que en cuanto proteste el PP contra la ley Celaá, que es una barbaridad, le dirán, ¿ves? Están con la Inquisición, son los que defienden el PIN parental. Eso es de cajón. Esa instrucción se dictó en Murcia en el mes de agosto, se aplica sin ningún problema desde septiembre. ¿Por qué ha estallado? Porque están con la negociación presupuestaria, y en la negociación presupuestaria se ha firmado un acuerdo PP, Vox, Ciudadanos, donde el primer punto habla de este tema. Y entonces eso lo ha aprovechado el Gobierno de la Nación, pero también la culpa ha sido de Vox, porque nada más firmar eso, que tampoco se escuchó nada, salió Rocío Monasterio diciendo que eso que se había firmado en Murcia no tendrán ningún problema Andalucía y Madrid aplicarlo, incumpliendo el pacto que habían adquirido con nosotros en agosto de que el sistema en Madrid, por nuestras peculiares circunstancias, era ese. Me ha preguntado Domingo por el tema del contenido curricular. Entonces, hay unos decretos... A mí eso sí que me preocupa. Claro, yo veo los libros, y veo los libros... Los libros son terribles. Cómo se trata la economía, por ejemplo, que puede ser mi tema, cómo se trata a los empresarios, cómo se trata el desarrollo, la historia de Occidente, el crecimiento de Occidente en los últimos 400 años. Me preocupa muchísimo más eso que una actividad extracurricular, pero yo ahí sí que veo, sinceramente, y no es por una crítica a usted, sino en general, una comunidad como Madrid, 20 años de gobierno del PP, yo veo los contenidos que hay en los libros de historia, los contenidos que hay, y estaba hablando de un libro de un niño de 7 años que se le pedía que tachase una fábrica y un coche. Hombre, es que... Hombre, yo ese libro no lo conozco, o sea, el currículo se forma por los decretos... Tampoco he cogido un caso muy extremo, podría buscar casos más dolosos. Se forma por los decretos del Estado, por los decretos luego de las comunidades autónomas, y como os podéis imaginar, los decretos de Madrid, pues, en fin, son totalmente correctos, ¿no?, con lo que unos chicos deben estudiar, y luego eso, los libreros, las editoriales son las responsables de hacer el libro. Lo que pasa es que luego la inspección educativa lo comprueba. Yo no tengo noticia que en Madrid, en otras comunidades... en general es un desastre. En Cataluña no existe, y donde existe actúa poco o nada. Y cuando no son, porque vienen de cuando la LOE, de cuando la reforma, que en lugar de estudiar nada de educación, el día que los pedagogos echaron a los profesores de la educación, se acabó la instrucción pública. Pero es que eso es terrible, porque la inspección lo que son es o comisarios lenitivos, como decía Ocal, lenitivo del dolor, es decir, para que no se note, o bien aprovechan que los padres están en lo suyo y los libros que prácticamente todas las editoriales están editando en España son de extrema izquierda. O sea, que son el anuncio de Irene Montero. Bueno, los padres están en lo suyo o pueden estar también en otras cosas dentro de la comunidad educativa. Usted ha mencionado la presencia de los padres en el Consejo Escolar. A mí me gustaría que nos contase cómo está la situación en el colegio Blas de Lezo en Las Tablas,
donde bueno, se está viviendo realmente una situación, yo creo que inédita, donde prácticamente los padres están haciendo una situación de acoso a la directora actual del colegio en defensa del anterior director, que si no me equivoco no sacó la plaza, ¿no? Sí. Tuvo que ser sustituido. Sí, sí, es una situación absolutamente kafkiana con la que me he enfrentado desde que he llegado a la consejería, pero hemos estado absolutamente firmes con lo que se debe hacer y con el respeto a los profesores y la autoridad del profesor. Aquí lo que sucedió es que el director que había en ese colegio suspendió, se le designó por el procedimiento extraordinario hace 4 años y bueno, a los 4 años se tiene que examinar y si no aprueba, pues se tiene que ir. Y entonces pasó eso, suspendió, pero era un profesor muy querido por los padres, lo cual es legítimo, entonces los padres protestaron, pero la protesta ha generado varias denuncias ante la policía de la pobre directora, porque la administración puso una directora para sustituirle, porque empezaba el curso, había que poner a alguien, se puso una directora y le están haciendo sufrir con carteles con su foto. En todo el barrio, sí. En todo el barrio donde ella vive, a los hijos de ella en el colegio. Sí. O sea, una situación Sí. absolutamente terrible. Han salido en los medios de comunicación los WhatsApp de los padres de ese colegio que bueno, pues que Bueno, más que padres fieras. Sí. se reúnen. Si esa es la educación que les dan a los hijos los tratarán a ellos como ellos a sus Ya. profesores. Nivel de los chats, Cierto. los horrorosos chats de padres hablando de la directora, lo hemos podido leer todos en los periódicos, ¿no? El diario El Mundo lo ha sacado, Es creo terrible. recordar. La es directora tremendo. tiene todo mi apoyo, el apoyo de la presidenta por la labor que está haciendo. Otro ya se hubiese rendido, lo digo así, con la presión que ha recibido. Es encomiable lo que está haciendo un gran esfuerzo. Todo lo que hace se lo critica en un conjunto de padres de ese colegio. Sí, que luego al final son 12, ¿eh? Sí, sí. Cuando decimos los padres, luego resulta que son 12 jetas de extrema izquierda en plan Batasuna, porque siempre es lo mismo, el linchamiento, el asesinato civil, siempre es la misma fórmula. Pero hay muchísimas preguntas, Vanessa, adelántanos antes de la pausa, adelántanos cuáles son los temas, digamos, más frecuentados por los que preguntan al señor Osorio. Los oyentes aprovechan, por supuesto, para trasladarle sus preocupaciones sobre el impacto que puede tener este gobierno en la educación de sus hijos. Después de la pausa. Vamos. Bueno, los oyentes están preocupados, entre otra cosa, por la educación concertada, pero también por su relación con su socio de gobierno. Quieren saber si ambos, y Ciudadanos y Partido Popular, comparten la misma visión sobre la educación. Bueno. Señor consejero, respuesta clara, por favor. ¿Van en la Comunidad de Madrid darles charlas morales, de educación sexual y encima además por personas que no forman parte del claustro de profesores a mis nietos sin el consentimiento de sus padres? ¿Van a poner ustedes algún tipo de medida para impedir que se adoctrine en las aulas? Una pregunta para el señor Osorio. Si un profesor de historia afín a las ideas de Bildu lleva a un diputado de esta formación a su instituto a dar una charla en horario lectivo sobre derechos humanos, ¿los padres de los alumnos pueden impedir que sus hijos asistan? ¿Qué van a hacer con Ciudadanos y el PIN parental? ¿Por qué el empeño de este gobierno de eliminar los colegios concertados? Estamos en un país aconfesional. Cada uno manda a sus hijos al colegio que le dé la gana. Bueno, varios asuntos, aunque todos van en torno a lo que hemos ido tratando, pero a ver. Bueno, en la Comunidad de Madrid el problema de las charlas morales, como ya he comentado antes, es que no existe, porque no tenemos quejas en esa dirección. Nosotros, sinceramente, confiamos en los profesores, en los equipos directivos y en la inspección que comprueba. Por tanto, si hubiera charlas morales, además, en todo caso, de la índole que están comentando, no serían actividades complementarias ni curriculares, porque es que aquí el gobierno del Partido Socialista y Comunista lo que está haciendo es confundir. Están diciendo como que en Murcia lo que se está alterando es el contenido curricular. En ningún caso. Una charla de esa naturaleza moral no sería una actividad ni curricular ni complementaria, sería una actividad extracurricular. Y las actividades extracurriculares en Madrid, en Murcia y en Pontevedra requieren autorización de los padres. Eso es así. Otra cosa es que por la vía del currículo, por la vía de una charla complementaria, que como dice su nombre es complementaria del currículum, se colaran cosas indeseadas.
Entonces, pero eso pasa en todos los sitios. Eso no es un problema del sistema, eso es un problema de mal funcionamiento que nos pasa todo en todas las profesiones. Por tanto, nosotros en Madrid se ha conseguido evitar, gracias a los gobiernos del Partido Popular, que haya ese tipo de charlas y, por supuesto, que vamos a seguir haciéndolo. A mí me gustaría poner un ejemplo para que un poco entendiéramos lo que es esto. Imaginémonos que en una aula hubiese un alumno que su padre es de Podemos. Y hubiese otro alumno que su padre es independentista, y hubiese otro alumno que su padre es de Vox. ¿El padre de Vox, del alumno de Vox, podría impedir que ese niño en la clase se le explicara que a los chicos LGTBI no hay que acosarles, que son iguales que ellos? ¿Eso sería correcto, que en ese aula no se pudiera explicar? ¿Sería correcto que el padre independentista vetara en el aula una clase adicional sobre la unidad de España y la labor de los Reyes Católicos? ¿Nos parece que sería razonable eso? O hay un chico de Podemos, ese chico de Podemos se entera que hay una charla de una víctima del terrorismo, que va allí a contar lo que fue el terrorismo y lo que pasaron las víctimas y los familiares de las víctimas. ¿Podría ese padre, eso que es un valor absolutamente constitucional, los 3 valores que he explicado son constitucionales, la unidad de España, la defensa de las víctimas del terrorismo y la igualdad de todos, ¿podrían esos padres decir que eso no se hiciera? Esto sería un galimatías absoluto. Por tanto, tenemos que llevar sentido común. El pacto que se alcanzó... Pero déjeme decir una cosa ya, porque si no, esto está siendo muy plácido y eso no corresponde, claro que sí, como diría Juan Carlos, con nuestra idiosincrasia. O sea, el problema es que usted ha dicho que se hizo una ley muy mal hecha. Sí. De hecho, la redacción parece de Irene Montero, o sea, es una cosa... Es como un mitin. Calamitosa, sí, exactamente. Sí, es como un mitin copiado. Sí, sí. Y eso, claro, el problema de los marecomplejismos es que copias, y además copias, no solamente una cosa extremista, sino analfabeta. ¿Qué es un niño LGTBI? Es que no existen los niños LGTBI. Bueno, el mezclarlo todo, hay niños gay, hay niños trans, hay niños que padecen acoso de sus compañeros, hay niños que son lo que sea. Pero claro, cuando tú creas un colectivo que no es tal, porque es una reunión de chicos que tienen algunos problemas con su definición sexual en un momento determinado, niños que se están haciendo. O sea, un niño no nace ya de una manera. Hay algunos que sí tienen una determinación y otros van tomando, digamos, sus decisiones en materia de opción sexual a lo largo de unos años que son justamente los de educación. Es decir, mezclarlo todo, como se ha hecho, para crear una especie de grupo de presión político y cobrar los chiringuitos que se dedican a gestionar eso, yo creo que es un error básico lo que usted plantea. El respeto a cada niño, evidente. Esa es la cuestión, que depende además de la autoridad del profesor. Porque si el profesor no tiene autoridad, no se respeta absolutamente nada. Pero quizá el error básico es haber admitido esa fórmula LGTBI, HIJK, que además ahora están abofetadas. Porque ¿qué van a decir sobre la gestación subrogada? Es que si me permite, esa es exactamente la cuestión. La cuestión es, si hay una charla extraescolar en la que un médico, un psicólogo, una psicóloga o una activista del movimiento LGTBI o quien sea va a hablarles a los chavales de que ellos tienen derecho a elegir su identidad, a decidir, a tal, una cosa hecha bien, con tal, ¿eso es susceptible de que el padre o la madre digan yo no quiero que mi hijo asista a eso? Yo personalmente pienso que debería ser posible que se dieran esas charlas y que los padres decidieran si quieren que los niños vayan o no vayan. Que no es obligatorio, vamos. Que no es obligatorio, pero esa situación se puede dar, supongo, no es una cosa descabellada. Y en tal caso los padres podrían impedir, podrían decir, pues mi hijo, que el colegio haga eso, pero mi hijo no va. Pero para mí el problema está también en lo que hay detrás del título. Es decir, poner un título de una charla vamos a dar una charla de tolerancia, de aceptación o de no discriminación, y luego, claro, te encuentras quién va a dar esa charla y lo que hay durante las 2 horas de la charla, y claro, te dicen, no, es que no quieres que tu hijo reciba una charla sobre tolerancia, y dices, no, lo que no quiero es que se la dé descerebrado. Pero esa es la cuestión. La cuestión es, esa situación se puede dar y eso puede dar lugar a que los padres de un alumno determinado digan, bueno, pues mi hijo a esto no va y ya está, y no pasa nada, y tú te contentas. Si esa charla es extracurricular, sí, esa charla es de recepción voluntaria por los alumnos y los padres. ¿Y los padres tienen información de que se va a dar esa charla? Sí, porque sería extracurricular.
Sí. El problema que digo es que dentro del currículo, dentro de la parte complementaria del currículum, donde no podría haber una charla de esas pues que no nos gustan, que no nos parecen bien. Bueno, o que sí nos gustan, pero que habrá quien le guste y quien no le guste, ya está. Sí, eso... Pero esa es la parte extracurricular. La parte que deriva del currículum, de los valores constitucionales, del valor de la igualdad, esa es la parte curricular y complementaria. Y ahí no cabría eso. ¿No? ¿Por qué? Pues es constitucional que un chaval que se le pueda decir a un chaval que cualquier opción sexual es válida y que él puede elegir lo que quiere ser. Sí, a ver, constitucional es otra cosa que sea discutible en términos morales. Entonces, mi pregunta es, ¿eso encaja en lo curricular? ¿O no encaja en lo curricular? En los términos que has dicho ahora mismo de que todos somos iguales, de que todos tenemos los mismos derechos, que hay que respetar todas las opciones, eso entraría en la parte curricular o complementaria, por supuesto. ¿Y tú puedes elegir tu identidad sexual? Que es una cosa que a Vox le molesta mucho. Pues no, ¿eso encaja o no encaja? Puedes fluir en tu identidad sexual, porque lo último es que fluye. Eso es. Entonces, como fluye, vas cambiando de identidad. Yo estoy de acuerdo en que es una cosa muy marginal y que afecta a muy poca gente y que estamos en un caso muy extremo, pero estamos en el caso que se pone por un lado y por otro. La sentencia del Constitucional del año 2011, que era sobre la educación para la ciudadanía, yo creo que da la pauta muy claramente. Bueno, y a mí me parece una aberración, dicho sea de paso, para que no haya equívocos. Como dice Luis Herrero, me parece la clásica rendición del prostitucional a la progres. O sea, ¿qué es educación para la ciudadanía? El método de adoctrinamiento que encontró José Luis Rodríguez Zapatero para cargarse la transición. Porque la educación para la ciudadanía era contra la ciudadanía. O sea, era una educación antinacional que incluía todo lo que luego ha sido legalizado como memoria histórica y, por supuesto, toda esta ideología de género que, repito, ahora están a la greña. ¿En la sentencia del Constitucional que decía? Tienes toda la razón en lo que dices. Lo que pasa es que como el Tribunal fue el Supremo, se pronuncia en términos jurídicos y Zapatero hábilmente, porque esta gente es muy hábil, es como cuando he utilizado el término chico LGTB, y es que ellos son maestros en la terminología y al final nos la contagian y nosotros, yo intento evitarla, pero a veces se te escapa, ¿no? La sentencia... No tuvo más remedio el Supremo que decir que era curricular, porque es que era una asignatura del currículo. O sea, formalmente, con la ley en la mano, el Supremo no podía decir otra cosa. Pero sí dijo algo importante. Dijo, ni el Estado, ni las administraciones, las comunidades, ni los profesores, nadie puede aleccionar a los hijos sobre cuestiones morales controvertidas. Que ahí quizá es donde está la linde, la frontera. Ahí el Supremo, como tuvo que decir a lo primero que sí, porque pues formalmente... pero. Sí, dijo pero. Sí. Pero ahí ya lo deja en manos de los profesores. Claro, bueno, que se nos ha ido el santo al cielo aquí hablando de el consejero tiene que ir a sitios más... Bueno, muchísimas gracias. No, si vamos a seguir persiguiéndolo, porque además lo de... La gran cuestión, los libros de texto, los contenidos en las asignaturas, sobre todo en eso que se llama ciencias sociales, que ni son ciencias ni son sociales, pero bueno. ¿Saben ustedes, por cierto, cuándo va a llevar, cuándo tienen pensado llevarlo al Consejo de Ministros la ley? Pues parece que van con mucha prisa, porque ya han anunciado que no quieren pasar por el Consejo Escolar ni por el Consejo de Estado, lo cual es ilegal. O sea, va a llegar directamente de Caracas a Madrid. Yo creo que tienen miedo que los de Esquerra se le echen atrás por cualquier incidente judicial y la quieren sacar cuanto antes. Pero ahí nos van a encontrar, porque esa ley claramente incide en el concordato con la Santa Sede y eso dice la ley del Consejo de Estado, que tiene que ir al Consejo de Estado. O sea, que si lo hacen, que sepan que ahí nos van a encontrar. Pues muchas gracias, señor Osorio. Una pausita y nos vamos rápidamente, porque además luego en la Crónica Rosa hay un montón de novedades. ¿Ah, sí? Vamos conociendo a Bigote. ¿Ha aparecido? Piticlín, piticlín. Uy, qué cosas van apareciendo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.